con bolígrafo azul. Joven. ¿Cómo es? ¿Portugués? Azul. Caneca. ¿Cómo es? Caneta. Caneta. Caneta azul. ¿Correcto? Ni celeste ni nada. Ah, Carlos Marcos. Caneca azul. Ya está todo hecho. Grupo, sección, semestre, ya. ¿Sí? La fecha, yo ya tengo todo el resumen. Nada. Los temas, todo pongo yo. Lo único que tienen que hacer es poner su código y su nombre. Solo código y nombre. Fala pra mim. Só o RA e nome, gente. Não completa nada em cima. Só RA e nome. Caneta azul. Sí. RA, nombre y apellido, firma. ¿Sí? Tampoco uno va a poner la firma de los 10. ¿Correcto? Voy a apagar la luz y empezamos. Bueno, ¿qué tenemos arriba? Profe, es todas las hojas, ¿verdad? 3 y 3. 3 de Gínico y 3 de Oster. Sin errores. Bueno, ¿qué tenemos acá arriba? O sea que cada uno en su grupo. Ay, Dios mío, miedo. No, sería ya mirado ya. Pero Es que hay más de una hoja. sí, porque ustedes tienen como materias distintas. Bueno, entonces útero en la etapa de implantación. ¿Qué tenemos acá? Esta parte de arriba. Carlos Marcos, ¿qué tengo acá arriba? Maduración celular. Acá. Ovulación. Acá tengo el eje, ¿se acuerdan? Porque yo sé que en la embriogénesis yo necesito que las células germinales atraviesen una serie de procesos para que puedan ser capaces de unirse y producir la fecundación. Antes de ser alguien, también tengo que recordar que ellos pasaban por una serie de divisiones mitóticas, meióticas, para poder fecundar e iniciar de nuevo la mitosis. Ellas eran estimuladas por un eje hipotálamo, hipófisis, repercuten sobre el ovario y el
ovario sobre el endometrio. Una serie de factores. Un estímulo externo, la capa basal, enviaba señales para que se inicie el ciclo que me dé hormonas liberadoras de gonadotrofinas, la FSH y la LH. La FSH para que inicie la etapa folicular en el ovario, empieza a disminuir FSH, aumenta la LH para que ocurra la ovulación e inicie la etapa lútea en el ovario. También tenemos que recordar que el objetivo fundamental no solamente es producir folículos, también teníamos a nivel de las células de la granulosa y las células de la teca producción hormonal. Estrógeno que estimulaba el endometrio y lo volvía proliferativo. Progesterona que estimulaba el endometrio y lo volvía secretor. Y el final de este ciclo o es la menstruación o es la fecundación. Una vez que se produce la maduración folicular, el espermatozoide se capacitó, entonces ese óvulo va a permitir ser fecundado por ese espermatozoide capacitado. Ahí el cuerpo lúteo se vuelve cuerpo amarillo y no se degrada en cuerpo blanco, estimulado por las células coriónica humana que nos da el tejido trofoblasto. Entonces continúa el aporte de progesterona porque inicia un nuevo ser. Se produce la fecundación, tercer espacio retinocular de la trompa. Se unen los pronúcleos femenino y masculino y se inicia la etapa de segmentación. Para esta etapa se restablece el número de cromosomas, se identifica el sexo e inicia la segmentación. Inicia el proceso de 2 células, 4 células, 8 células y en etapa de mórula ingresa el útero. 16 células, donde es desprovisto de esta corona que lo cubre, que lo protegía. Entonces, le abre y le tira la cavidad uterina y empiezan las proteínas a volverse 2 complejos celulares. Y acá lo vamos a ver un grupo celular interno que lo vamos a conocer como embrioblasto, un grupo celular interno en la superficie que lo vamos a conocer como trofoblasto y una cavidad llena de líquidos como el citoplasma exprimido y cada célula agrupada en uno de los horizontes. Para esta etapa, con estas células bien diferenciadas en 2, embrioblasto, trofoblasto y esta cavidad llena de líquido, ¿cómo se llamaba, doctor, esta etapa? Antonio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Antonio? ¿Antonio era? Sí. Antonio, ¿cómo se llamaba esta etapa? ¿Cómo se llama? Antes se llamaba mórula, ¿sí? Y ahora ¿cómo se llama? Blastocisto, ¿sí? ¿Recordás? ¿Sí? Bueno, y en etapa de blastocisto, ¿qué hace? Se implanta, normalmente en el fondo uterino, donde el endometrio es más grueso y más secretor, ¿sí? Entonces ahí es donde ocurre la implantación. ¿Y esto en cuánto tiempo ocurre? La primera semana. Tenemos desde la fecundación hasta la implantación. Para que en la segunda semana de desarrollo nosotros ya veamos esas células embrioblásticas en sus 2 capas germinales. El disco germinativo bilaminal. Y ya le vemos también al tejido trofoblástico en sus 2 capas. Un epitelio ordenado, cilíndrico simple, con núcleos céntricos, que rodea esta estructura importante que se denomina ¿cómo?
trofoblasto. Y esta, que es la que más invade, más desorganizada, con bordes más irregulares, más grueso, más en contacto con esta superficie, que es en realidad el tejido secretor del trofoblasto, que es el sincitio trofoblasto. Entonces, pasa el tiempo, vamos a darnos cuenta que a medida que el tiempo pasa, cada estructura va proliferando, va diferenciándose y van naciendo nuevas estructuras, como por ejemplo para el día 9 vemos que este sincitio trofoblasto ya empieza a formar lagunas para en algún momento entrar en contacto con los sinusoides maternos y restablecer la circulación útero-placenta. Vemos también que empieza a nivel del tejido embrioblástico, empiezan a nacer nuevas capas celulares, la membrana exocelómica, la membrana coriónica, que al final va a ser ¿qué estructura? Verdadera. Acá vimos que ya está establecida la circulación útero-placenta. Vemos también un nuevo grupo celular acá a nivel de la membrana exocelómica y no vemos aún tanta proliferación y diferencia a nivel del hipoblasto y epiblasto. Pasa el tiempo, acá sí, ya vemos nosotros la mejor estructura, ya establecida esta circulación, mayor proliferada, la placenta ya empieza a volverse más madura. ¿Por qué? Porque ya vemos que el tejido, el citotrofoblasto, la empieza a invadir. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿y qué vemos acá? Muy importante, el pedículo de fijación, que luego va a ser el cordón umbilical. Para esta oportunidad, nosotros a estas vellosidades la conocemos como primaria. La etapa más importante de la tercera semana de desarrollo, y hasta ahí nosotros la hemos visto por parte, que es la formación de las tres capas embrionarias. La formación del disco germinativo trilaminar por medio de un proceso. ¿Clara? ¿Clara? María, ¿cómo se llama el proceso de formación del disco germinativo trilaminar? Gastrulación, ¿sí? Así se llamaba el proceso. La invaginación, ¿sí? En realidad, del epiblasto, ¿se acuerdan? La invaginación del epiblasto, la proliferación y el reemplazo de los nuevos grupos celulares para que se inicie a partir de la 5ª semana a la 8ª semana el periodo embrional, organogénesis, y da origen a las tres capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y el etnodermo, ¿cierto? El crecimiento del disco, nosotros lo vemos que lo hace de manera céfalo-caudal. Hemos visto la placenta en sus diferentes estadios, al principio así, luego vemos la invaginación de estas células del sitio del sincitio, la nueva vascularización donde el pedículo de fijación con la nueva formación de este grupo celular, vasos, estableciéndose la circulación útero, placenta, bebé. ¿Cómo nosotros le llamamos a ellos? Cuando ya están formados y conectados, ¿cómo le llamamos en esta etapa? Vellosidades primarias, vellosidades secundarias y ya cuando existe la circulación, vellosidades terciarias. Estableciéndose la circulación, mamá, placenta, bebé. Acá lo vemos macroscópicamente. De esto ya hemos hablado, la placenta, el tamaño, las características, el tipo de circulación que nosotros vemos en el feto, la circulación materna. Ya hemos hablado de la placenta como principal órgano de intercambio a partir de las 20 semanas de gestación, sus componentes, las más importantes, esto también ya hablamos. También las hormonas esteroideas, las proteicas y las esteroideas, y el crecimiento y fisiología del feto. Hemos dicho nosotros que una vez que se establecen las tres capas embrionarias, nosotros íbamos a rescatar de las funciones más importantes qué significado y qué limitancia tiene cada una de ellas
habíamos dicho nosotros que el aparato respiratorio era una de esas limitantes. Ella se desarrolla primero en la faringe a las 6 semanas de amenorrea. Decíamos que a partir de la 5ª semana hasta la 8ª semana nosotros lo vamos a conocer como un embrión para luego iniciarse la etapa fetal. Ella tiene origen endodérmico. Luego se va formando sucesivamente la laringe, la tráquea, bronquios, alveolos. Estos últimos comienzan a completar su formación a partir de las 28 semanas y evidentemente finaliza después del nacimiento cuando ocurre la expansión. Esta situación nos permite a nosotros reconocer las diferentes edades. ¿Qué yo puedo decir a partir de ella? Yo sé que a partir de las 22 semanas hasta las 36 semanas, 6 días, ¿cómo le voy a dar a conocer a la gestación? Como prematuro. ¿Sí? Antes de las 22 semanas, si se perdía, si se interrumpía o ocurría alguna complicación, abortos. Entonces, prematuro. Prematuro. Decíamos nosotros que 22 semanas hasta las 27 semanas, 6 días, inmaduro. Es más, inviable. Y a partir de las 28 semanas hasta las 36 semanas decíamos prematuro y hablábamos de viabilidad. Justamente por este efecto. Cuando ya estas células terminan su desarrollo, empieza la síntesis del agente tensioactivo más importante, que es el surfactante, que permite que esa diferencia de presión que ocurre al nacer sea suficiente para que ella se expanda y no colapse. Las principales causas, complicaciones y muerte del prematuro radican en el aparato respiratorio. Esta inmadurez. Cuando nosotros hablamos del aparato circulatorio, atiendan bien. Y otra vez, ¿en qué importa en obstetricia reconocer estas actividades? Dice, creo que estoy molestando acá, no voy a ir atrás, porque también voy a dibujar. Entonces, ¿qué me importa el aparato respiratorio? Esta funcionalidad. Inicia a las 6 semanas, la etapa de diferenciación, termina a las 28 semanas y a partir de ahí, los neumocitos tipo 2 me empiezan a dar el surfactante que me habla ya de una posibilidad de que ese feto se pueda adaptar al exterior, con ayuda nuestra. El aparato circulatorio, origen mesodérmico, ¿verdad? ¿Sí? Fuerte, ¿qué dice? Para que no se aburran. Fuerte. ¿Qué dice? A las 5 semanas amenorrea comienza a aparecer los embarazos. ¿Embarazos? ¿No? Esbozos de los vasos sanguíneos. Comienza el embrión o el saco. Vimos nosotros, ¿verdad?, que se establecía esa circulación. Al final de la 4ª semana, ese pedículo de fijación ya está perfectamente en contacto con esas vellosidades terciarias, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, ya nosotros empezamos a ver los pequeños esbozos del aparato circulatorio. Empiezan a conectarse los vasos fetales con los vasos maternos. Después, el placentario.
la circulación vitelina se va atrofiando y la lantoides va adquiriendo mayor desarrollo, hasta transformarse en ese cordón umbilical. ¿Te acordás? Todo ese proceso. Y ahí se establece ya la comunicación definitiva. La circulación fetal con la placental. Atiendan bien. Desde la 6ª semana de amenorrea comienza el latido del tubo cardíaco primitivo. O sea que ya es posible que yo encuentre actividad cardíaca a partir de la 6ª semana por medio de una ecografía ginecológica transvaginal, ecografía obstétrica. Pero este proceso podría durar incluso hasta la 8ª semana. Lo puedo ver a partir, me dice que lo puedo ver a partir de la 6ª, puede aparecer en la 7ª o en la 8ª semana de desarrollo. Yo a las 16 semanas ya lo puedo registrar por medio de un ecosoma, pero recién va a ser audible con un estetoscopio de Pinar y se va a traducir a través de la pared abdominal a partir de las 22 semanas. Esa es la razón por la cual no es recomendable, a no ser que existe alguna alteración, un dolor que me hace sospechar en un embarazo ectópico, una pérdida sanguínea que me va a hacer sospechar en un desprendimiento, en una amenaza de aborto. Si no existe razón, no es necesario pedir ecografía antes de las 8 semanas. Porque yo le puedo pedir a las 6 semanas y voy a ver, pero es posible que no encuentre la actividad cardíaca. 2 semanas para que y te repetís en una semana, y te repetís en una semana, esperando a la mamá. ¿Será que? Entonces, para evitar ese proceso, ¿sabes qué, mamá? Es posible que aparezca en 2 semanas. O sea que ella ya sabe que ya tiene una gestación, que tiene un botón que no está teniendo actividad. Cuando yo ya sé que a las 8 semanas podría aparecer. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Después de las 8 semanas. Pedir la tengo un beta positivo y ya me hago ecografía. ¿Sí? 24 horas posterior. ¿Qué voy a ver? Ni siquiera voy a ver un saco, apenas un endometrio grueso y secretor. ¿Será que es ectópico? Ahí ya empieza la duda. Cuando yo sé que lleva un proceso, incluso 7 días, hasta que ese blastocisto se implante, ¿sí? Doutora, nesse período de fecundação, em que a partir de que momento que a gente começa a suspeitar de ser gravidez ectópica? Que es ectópico. A partir de que momento ele tem a formação? Ele faz o que você Bueno, nosotros tenemos 2 maneras. Semanas de amenorrea, ¿sí? Justamente ella. Yo ya cumplí la primera semana de desarrollo, ¿sí? 7 días. Y yo sé que por lo menos tengo que encontrar un saco dentro de la cavidad uterina, ¿cierto? No hay. Entonces ahí ya tengo que empezar a sospechar un embarazo ectópico. La cantidad de hormonas también me habla. Se cree que a partir de 2000 de beta-HCG yo ya tengo que tener un embrión con actividad. Tengo 2000, ¿y dónde está? Tengo la cavidad vacía. Y luego diferentes procesos que me van a hacer sospechar si el embarazo es ectópico, no complicado o complicado. Pero sí. Y luego evidentemente que ya está la clínica del embarazo ectópico. Hay dolor normalmente en una de las fosas, el útero es intrapélvico porque no crece, porque no anidó, entonces no se acomoda
a la edad gestacional, hasta que se vea ecográficamente. Bueno, o clínicamente. Entonces, a partir de la 6ª semana, yo ya puedo ver actividad cardíaca por medio de una ecografía obstétrica transvaginal, probablemente una transabdominal, solamente me va a demostrar ese corión frondoso que yo veo en el momento de la implantación. Tiene que ser una ecografía con mayor resolución, como transvaginal. Vean acá. ¿Qué teníamos nosotros? Decíamos la circulación fetal. La sangre fetal, ¿sí?, llega a la placenta a través de estas dos arterias. Hoy en el feto se llama sí, pero se llama arteria. Y me está trayendo sangre desoxigenada. Circulación fetal. La sangre fetal llega a la placenta a través de estas dos arterias umbilicales que vienen de la hipogástrica, ¿sí? Salen de la hipogástrica, vienen acá, o la ilíaca interna, dos venas, dos arterias que me están trayendo sangre desoxigenada y llegan a la placenta. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso en el feto? En la placenta. Entonces, ocurre el intercambio. ¿Y quién me está llevando la sangre oxigenada? La vena umbilical única. ¿Ven acá? Entonces, cuando yo hago la evaluación placentaria, yo tengo que evaluar mi cordón umbilical con sus dos componentes. Las dos arterias que tienen menor calibre, es mi cordón umbilical. Y yo evalúo las dos arterias que me traen la sangre venosa, umbilicales, y voy a ver a la vena umbilical única, que es la que me llevaba la sangre oxigenada. Entonces, hoy cuando hago la evaluación placentaria en obstetricia, tengo que ver el componente, porque puede haber una arteria umbilical única que ya me va a hablar de una malformación o alteración cromosómica desde el inicio. Entonces, estos van a ser mis componentes umbilicales. ¿Dónde ocurre el intercambio? En la placenta. Después, ¿dónde vemos el trayecto de esa vena? César. Hola. Qué suerte que te sentaste atrás. Siempre ustedes son los que más participan. Entonces, una vez realizado el intercambio, ¿qué veo? En la placenta, ¿cierto? ¿Sí? La sangre vuelve al feto por medio de la vena umbilical única, llevando esa sangre oxigenada. Asciende. ¿Y dónde llega? Al hígado fetal. ¿Y dónde desemboca? Vamos a ver diferentes ramas. Una rama que asciende, otra rama que va al lóbulo derecho y otra rama que va al lóbulo izquierdo. ¿Cierto? Y esta sangre que atraviesa el hígado, ¿dónde desemboca? En la vena cava. Y ahí nosotros tenemos la redistribución de fluido. Para ese momento probablemente nos está quedando el 70% del oxígeno que tenemos que repartir en toda la parte superficial y lateral de todo lo que es el feto. Entonces, una rama que va al lóbulo izquierdo, la otra, el lóbulo derecho, y esa sangre que va alcanza la vena cava inferior por el conducto venoso de Aranzo, porque así se llama, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y dónde va a desembocar? Y ahí se conoce como una prolongación directa de la vena umbilical. ¿Sí? Que te está llevando sangre oxigenada. ¿Y dónde desemboca? A través de ese agujero que se conoce como, acá está. Yo había aprendido con este dibujo. ¿A dónde desemboca? ¿Qué es
a los 2 meses después del parto. Por eso es posible que esa pequeña comunicación se denomine, que nos dé como resultado un soplo fisiológico en el recién nacido. La persistencia de ese soplo y evidentemente la repercusión hemodinámica en el feto, vamos a encontrar la cianosis fetal, el bebé empieza a dar de mamar y empieza con su taquipnea y su cianosis, y la principal patología como queda, que es la comunicación ¿cuál? Auricular, porque es la que comunica directamente. Acá nosotros tenemos el agujero. Se produce el cierre una vez que se clampa el cordón. ¿Y qué hace que la circulación? Acá nosotros tenemos un pulmón rudimentario, ¿sí? Bajísimo de presión. Cuando ocurre en el recién nacido, se clampa el cordón, se cierra este agujero, hace que aumente la presión a nivel del aparato respiratorio, se expande el pulmón gracias a ese surfactante que vos hablaste y directamente se restablece el circuito. Y ya vemos la circulación en el recién nacido. Los cambios de presiones con el cierre de ese agujero oval hace que ocurra esa expansión y ahí entra en juego el surfactante. Con la primera inspiración se observa el colapso de esa vena, ¿sí? Y de las arterias umbilicales por aumento de la concentración del oxígeno y estímulos externos. Por eso es que nosotros le empezamos a frotar. Eso es cuando nosotros nos vamos a ver y vean ustedes qué tan importante es el apego precoz y el tratamiento. Es materia prima, es base para que se restablezca la circulación en el recién nacido. Cuando los neonatos o nosotros los ginecobstetras hacemos el curso de reanimación, el 80% nos dicen apego al tratamiento, apego al tratamiento, apego. Es suficiente. Nadie tiene como en la distosia del domingo, era un Atlas 3, 7, 9. Y nada, se puso sobre la madre, se empezó a frotar. Y la reanimación en el... No se le hizo nada, no. Subestima. Y ella establece la circulación. Ella estimula a los cambios de presión. El clampeo tardío, el apego precoz y el frotamiento significan el 80%, o sea que máscara, oxígeno y tubo es 20% nomás. O sea que si yo no le quité con el calor y el frotamiento, es probable que las complicaciones ya hayan aparecido. Hace tu mano, frota tu mano, frota. ¿Sí? ¿Qué sentís? Eso. Ese efecto es lo que nosotros buscamos. Y vas a ver que el pediatra está calentando su palma. Y no es algo empírico. No, se necesita para los cambios de presiones. Pónganse calor ustedes y van a verse todas rubicundas y todas vasodilatadas. Y es el mismo efecto que yo necesito en el recién nacido. Doutora, o choro do recém-nascido quando nasce, ele faz esse colapso? ¿Qué? O choro, quando ele nasce lá, que faz a manobra, quando tem o cordão que tira, que a gente estimula ele, esse choro é por causa desse colapso da parte respiratória? Si llora, es los cambios de... Hacía calor y ahora tiene frío. Então, quando ele nasce, ele tá, mesmo que ele esteja
causa daquela temperatura do Sí, termostat. los cambios de temperatura. Entonces ahí el conducto venoso de Arancio se ocluyó. ¿Por qué? Porque ya no recibe sangre que venía de esa placenta. Su obliteración completa se cumple a las 2 a 3 semanas de vida anatómica. Funcional directamente una vez que ocurre el cambio de presión. La vena, las arterias umbilicales y el conducto venoso de Arancio se transforman posteriormente en simples cordones fibrosos que terminan siendo el ligamento suspensorio de la vejiga y el ligamento redondo del hígado, que es lo que nosotros vemos ya después. La sangre fetal. Atiendan bien. La hematopoiesis, ¿dónde empezaba? En el saco vitelino, ¿sí? De ese embrión muy joven. Luego el siguiente sitio importante de eritropoiesis es el hígado y termina siendo finalmente la médula ósea. Vamos a ver que esa sangre fetal a término, y van a ver ustedes los laboratorios de ese recién nacido. La sangre fetal a término se caracteriza por una concentración de hemoglobina incluso mayor que la del adulto. Van a ver hemoglobina de 16, hemoglobina de 18. El feto, y a otra explicación que vamos a ver, ¿por qué le administramos la vitamina K? Y es otra actividad que nosotros tenemos que conocer en obstetricia. No solamente el origen, sino también cuán importante es en obstetricia. El feto es bajo, es más, incluso a veces nulo, porque no heredan ciertos factores de la población, porque mi factor 8 es incapaz. Es una molécula tan grande que no atraviesa la placenta. Entonces, en los primeros días del nacimiento, se desciende, lo que puede provocar hemorragias en el recién nacido. ¿Cómo nosotros evitamos ese déficit? Administramos vitamina K. ¿Existe alguna contraindicación? ¿A quién yo no le voy a administrar vitamina K? Y evidentemente, el déficit de dicha vitamina también, que el intestino fetal aflora. Entonces ella no tiene la capacidad de absorber hasta que después de iniciar la lactancia. Y ese intestino se empieza a colonizar. Mientras tanto no se puede absorber. Entonces le hacemos vitamina K intramuscular. ¿Quién no recibe vitamina K en obstetricia? ¿Qué recién nacido? ¿A quién dicen no le vamos a administrar vitamina K? ¿Existe contraindicación? No. Todos nacen, ¿sí? Con estas mismas características. Sí, lo que varía es cuando tenemos bajo peso, menor a 1.5. Un recién nacido menor a 1500 gramos va a recibir la mitad de la dosis, 0,5 de la vitamina K. Y a partir de 1,5 para arriba reciben una ampolla que es 1. Es nada más, esa es la diferencia, no existe contraindicación. Todos los recién nacidos reciben su vitamina K. Lo que podría variar es la dosis, según el peso del recién nacido, ¿sí? Bueno, ¿qué es súper importante del aparato digestivo? Que yo tengo que reconocer en obstetricia. Origen endodérmico, ¿sí? Superior siempre nosotros vamos a ver origen endodérmico. ¿Qué decíamos nosotros? Que al principio de esta gestación, las primeras 20 semanas, decíamos que todo lo que la madre tiene, el feto tiene. Es como una única circulación sin nadie que esté controlando esos componentes. Yo tengo, mi bebé tiene, yo tengo, el embrión tiene, yo tengo, el feto tiene, y así. Hasta que a partir de las 20 semanas, ya cuando la placenta se vuelve el órgano regulador, el feto empieza a ordenarse, a responder. Y la madre son como dos entidades distintas, cuyo órgano regulador es la placenta. Entonces, ¿qué tenemos acá? A partir de las 20 semanas de gestación, ya el feto empieza a deglutir el líquido amniótico.
ya empieza a recibir los componentes y a regularlo él. Se hace todo el circuito de regulación y ¿qué hacen ellos? Por medio de la función renal, orinan. Entonces, el líquido amniótico es deglución, diuresis, deglución, diuresis, deglución, diuresis. Se hace la ecografía morfológica a las 22 semanas y yo encuentro líquido amniótico aumentado desde temprano. ¿Por qué no de gluten? Porque a medida que el tiempo pasa existe una patología que hace que la presión sea aumentada en el líquido amniótico y retenga y produzca mayor cantidad de líquido, que es el metabolismo de la glucosa. La diabetes gestacional, por ejemplo, me da polidramio. Pero ya tarde, probablemente en el tercer trimestre se demuestra ese desorden según el metabolismo de esa glucosa. Pero desde el inicio, desde que ese feto empieza a regularse, la primera ecografía me habla de polidramio. Y si tiene mucho líquido, ¿qué creen? O no deglute o orina mucho, normalmente eso no pasa. No deglute. Y la morfológica nos puede hablar de una atresia esofágica. O sea que nosotros podemos sospechar en una malformación fetal. Caso contrario, veo oligoamnios. Y son típicos de esos bebés Michelin, hidrópicos, grandes, así, edematosos, que no orinan. Entonces yo puedo hablar de una agenesia renal, una poliquistosis renal o una alteración a nivel renal que no permita que ella pueda regular ese metabolismo. Y esas son las sospechas más comunes que yo voy a encontrar en esta etapa. Porque a partir de las 20 semanas yo ya tengo que tener el aparato digestivo funcionando. Deglución, el aparato renal, diuresis. Que vamos a darnos cuenta que las primeras ya vamos a encontrar ya alrededor de las 12 semanas. Pero cuando de ella depende la homeostasis, es a partir de las 20 semanas. Mas ocorre algum filtrado? Esse menino consegue filtrar ou não? ¿Cómo? Neste período? Sí, nosotros vamos a darnos cuenta que no solamente existe la deglución, también esas membranas coriónicas se encargan también de filtrar, de traer y de eliminar. Pero la principal, a partir de las 20 semanas, es deglución y diuresis. Pero las membranas también se encargan, y lo vamos a darnos cuenta, el origen y la circulación de ese líquido amniótico. Pero principalmente es él, pero vamos a llegar. Y evidentemente que cuando el feto no es quien regula por una atresia o por una agenesia, hay veces que tenemos que hacer nosotros una amniocentesis, porque la membrana no está siendo suficiente, entonces punzamos y quitamos líquido amniótico por lo menos una vez por semana para evitar ese polidramio. O así también cuando hay oligoamnios, poco líquido, porque ese líquido amniótico, vamos a ver cuál es su función. Permite que se distienda, que ese útero crezca para que ese feto se pueda adaptar. Si no se puede desarrollar, ¿quién es la que más sufre el pulmón? Y se produce una hipoplasia por oligoamnios, porque no se pudo expandir. Es posible que ni siquiera se pueda formar ese aparato respiratorio. Vamos a ver deformaciones, piebor, ¿cómo se llama? La deformación de las muñecas, traumatología. Del pie es piebor. ¿Y de la mano? ¿Ya vieron? En eso. Bueno. Entonces vamos a ver deformaciones y malformaciones. Y la más temible es ese pulmón atrésico. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esas deformaciones y malformaciones? Cargamos líquido amniótico, que sería solo fisiológico a temperatura 37, y le vamos cargando, expandiendo. Vemos acá, decíamos que el aparato urinario, a partir de las 13, 14 semanas, esos nefrones ya tienen una cierta capacidad de poder filtrar, pero
la tasa de producción horaria de orina fetal es de 10 ml a las 30 semanas y 30 ml a término. Entonces, vimos nosotros, a partir de esta edad, cierta actividad se vuelve como limitante ya a partir de las 20 semanas porque ella se va a encargar de la excreción. Las glándulas endócrinas ya a partir de las 12 semanas de gestación, a nivel de la hipófisis fetal ya apareció la corticotropina, somatotropina, tirotropina. Ya el feto participa activamente de la producción de los esteroides sexuales por medio de su hipófisis, del azúcar renal, hígado y placenta, constituyendo la unidad feto-placentaria. En cuanto al sistema neuromuscular, nosotros vamos a darnos cuenta que el feto empieza a presentar movimientos activos intrauterinos ya en la semana 7. Ese pequeño esbozo nosotros vamos a ver que tiene ya movimientos activos. La frecuencia y el tipo de movimiento va aumentando a medida que la gestación progresa para volverse máxima ya entre las 29 y 38 semanas. Si bien la deglución es evidente ya a partir de la semana 20, porque es cuando ella ya se encarga de la regulación, la coordinación de succión-deglución no lo tenemos hasta la semana 34. Más o menos los movimientos fetales embrionarios nosotros los vemos con una ecografía, pero la percepción de esos movimientos recién a partir de la semana 20 a 22. Podría aquellas mujeres que ya han tenido varios embarazos percibirla a partir de las 18 semanas, pero normalmente la primera gestación, una vez que ellas se vuelvan independientes, a partir de las 22 semanas. Van a venir pacientes que te van a decir: doctora, tarde 4 meses, 16 semanas no le siento a mi bebé. No, todavía no van a ser percibidas por la madre. La fuerza muscular a partir de las 22 semanas. Y acá, el líquido amniótico. ¿Cuál es la característica de ese líquido amniótico? Ese líquido amniótico es claro, a veces ligeramente opaco, blanco grisáceo, ámbar. Su olor es semejante al hipoclorito de sodio. Cuando hay esa pérdida, esa rotura prematura de membranas, es característico, huele como la lavandina, ¿sí? Es característico el olor del líquido amniótico, así bien fuerte. ¿Le parece? Tiene el olor del hipoclorito de sodio, la lavandina. La densidad es 1007, es ligeramente alcalina, con un pH de 7.4 y un 98% está constituido por agua. El resto vamos a encontrar todos los elementos de los cuales nosotros ya veníamos hablando. Cuando nosotros en el sedimento encontramos células epidérmicas fetales, es otra de la manera sugestiva en que nosotros podemos hablar de una madurez fetal. Cuando ocurre la rotura artificial o la rotura espontánea de membrana y ese líquido amniótico claro se encuentra ¿cómo se dice? Grumos, ¿sí? El pediatra lo primero que tiene grumos te dice. Lo primero que te pregunta, ¿tiene grumos? ¿Tienes células epidérmicas fetales? Que esto nosotros se descama a partir de la semana 37. ¿Y qué significaba semana 37 para nosotros? ¿Cómo nosotros le llamamos a una gestación de 37 semanas? Término, ¿sí? Independientemente después está el término temprano y el término tardío, pero ya es una gestación de término. O sea que las chances y las posibilidades son totalmente distintas del día anterior, cuando era 36 semanas. La presencia de esas células epidérmicas en el líquido amniótico que se empieza a ver turbio, habla de una descamación epitelial y nos da el diagnóstico sugestivo de una gestación de término. Si yo no puedo calcular la edad gestacional porque no tengo fecha de última menstruación, porque no tiene ningún control prenatal y no tiene ecografía, la altura uterina es dudosa porque hay abundante tejido celular subcutáneo, líquido amniótico. La presencia de los grumos, el
Además, hormonas, la gonadotrofina, progesterona, estrógenos, andrógenos, corticoides, el lactógeno placentario, la oxitocina, la prostaglandina. El volumen del líquido amniótico aumenta progresivamente hasta la semana 34-35 de gestación, entre 1000 a 1500 ml. Luego va descendiendo de forma leve y gradual hasta que al final, miren ustedes, lo podemos encontrar en 500 ml. Nosotros, los ginecobstetras, es fundamental que el imagenólogo sepa de este comportamiento y no nos diga líquido amniótico disminuido. Porque el líquido amniótico disminuido, ¿por qué? Si las membranas están íntegras. Es una de las características que nos está hablando de un sufrimiento fetal. Por alguna razón está ocurriendo un trastorno. Cuando yo voy a evaluar la salud fetal, la reactividad, la fuerza, la contracción, líquido amniótico, que yo necesito que tenga características propias de la edad. Por eso las evaluaciones de todos los estudios, por ejemplo, de la madurez del eje, de la madurez neurológica. Probablemente, si vos evaluás a un niño, ¿sí?, de 1 año, y ves que está caminando tambaleante, y le evaluás a un niño de 5 años y también camina tambaleante, es propio. No, ¿verdad? No es propio de la edad. Lo mismo pasa con la reactividad. Un feto de 34 semanas no me va a dar tanta fuerza y tanta reactividad como un feto de 37, 38, 39 o 40 semanas. Y te ponen no reactivo. Y hay un cuadro, nada más para explicarles, para que puedan ir entendiendo de a poco qué es lo que yo evalúo en obstetricia. Los cuadros se presentan así. Y cada vez que el feto se mueve, hace esta curva. Cada vez que el feto se mueve, hace esta curva. Para yo pueda evaluar cuán activo es, necesito que cada movimiento mínimamente me agarre 3 cuadrantes. Pero esta respuesta, porque es una respuesta neurológica, neuromuscular, me va a dar un feto más duro. Porque si yo le pido evaluar la fuerza de una gestación de 35 semanas, su fuerza va a ser esta. Y es normal para la edad. Pero si yo le pido la fuerza a uno de 40 semanas y me dice esto, es reactivo. Ahí sí probablemente sea un escenario patológico y me esté hablando de un sufrimiento fetal. La característica del líquido amniótico, yo sé que puede ser de 500 ml al final de la gestación y no es oligoamnios. Un índice de líquido amniótico por debajo de 5 va a ser patológico y ellos son los criterios ecográficos. Por eso el especialista tiene que conocer la respuesta neurológica y el comportamiento normal en un feto. Por arriba, evidentemente que por debajo de 500 ml es patológico en cualquiera de las gestaciones, en cualquiera de las edades. A las 32 es oligoamnio, a las 37 es oligoamnio, así como también mayor a 1500 a cualquier edad es poligamnios. O, aparte del volumen del líquido amniótico, está la característica ecográfica para medir el índice de líquido amniótico. Índice de líquido amniótico, ILA. Así te va a decir. ILA mayor a 5,
mayor a 5, menor a 18. En cualquier edad gestacional, esto es líquido amniótico disminuido y esto es líquido amniótico aumentado. Por debajo de 2 es severo, por arriba, y estos términos ya son diferentes, porque antes a partir de acá se decía polidramnios, se dice líquido amniótico aumentado, y recién a partir de 30 se dice polidramnios. Líquido amniótico disminuido, y por debajo de 2 se dice oligoamnios. Líquido amniótico aumentado, polidramnios. Líquido amniótico disminuido, oligoamnios. Pero yo ya sé el comportamiento fisiológico, entre 500 a 800 ml, no por debajo de ella ni por arriba de 1500. En el parto vamos a darnos cuenta que ese líquido amniótico no solamente es protectora, amortiguadora, barrera, porque ella también evita que la membrana amniótica, el paso de los gérmenes del piso pélvico a la cavidad, evitar también las infecciones, ¿sí? Ella también tiene una actividad estimuladora, excitadora en el momento del parto. Esa fuerza de contracción que se traduce a través del líquido amniótico intenta protruir a través del canal endocervical, estimulando el borramiento y dilatación del cuello uterino. Uno de los fenómenos pasivos cuando nosotros hablamos durante el trabajo de parto es la formación de la bolsa de las aguas. Ella también en el momento del parto tiene una función excitadora. Al comienzo de la gravidez está revestida de una sola hilera celular, ya la membrana extracelómica, que nosotros vimos, y dentro del hipoblasto está revestida de una sola hilera celular, que es un trasudado nada más de ese líquido. Antes de las 20 semanas, yo ya sé que hay una similitud en la composición del líquido amniótico entre la madre y el feto. Y el plasma hace pensar más en un dializado, en un ultrafiltrado del plasma sanguíneo producto de la secreción. Es lo mismo. Antes de las 20 semanas es lo mismo. Este espacio y este ambiente. El feto orina en la cavidad amniótica desde la semana 20 de gestación, lo que coincide con el momento en que la composición del líquido amniótico ya cambia con respecto a la madre. Decíamos que la cantidad emitida es de 20 a 30 ml hora al término de la gestación. La orina fetal es cualitativamente importante para la constitución del líquido amniótico por las variaciones que producen su osmolaridad, transporte de electrolitos y hemoglobina. Ya se vuelve una entidad autóctona. Terminamos. Fin. Desarrollo fetal. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta etapa? Toda la parte embrionaria. Recordemos nosotros el proceso de divisiones, gametogénesis, espermatogénesis, ovogénesis, fecundación, que el proceso de capacitación y división de esas células, los efectos más importantes de la primera, segunda y tercera semana de desarrollo. Ya sé que a partir de la quinta a octava semana, en el periodo de embrión, acá yo no veo como primordial en obstetricia y en ginecología las interacciones moleculares. No, solamente todos los aparatos y sistemas fetales como determinante en obstetricia. Me importa saber a partir de cuándo va a tener actividad cardíaca, porque si a las 8 semanas yo le pido una ecografía ginecológica transvaginal y no encuentro actividad cardíaca, yo ya puedo hacer el diagnóstico de un tipo de aborto. Ya no va a haber en la semana 9, ni en la semana 10, pero en la semana 6, si no hay actividad, yo no puedo todavía interrumpir esa gestación. Porque yo sé que embriológicamente hasta la semana 8 puede aparecer. Ahora, si en la semana 8 no la encuentro, ya sé que después las cosas no van a pasar. Ya sé que a partir de la semana 20 las características del líquido amniótico me puede hablar de una alteración. Ya sé que a partir de la semana 28 ese efecto es viable. ¿Por qué? Por
empieza la funcionalidad del aparato respiratorio, ya tengo la secreción del surfactante.